Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 3. Aleluya. Aleluya. Romanos 3, hermano, vamos a leer el versículo 21. Aleluya. Hasta el versículo 26 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tomen su asiento los que están acá, hermanos. Gloria al Señor nuestro Dios. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo hemos sido nosotros justificados, hermanos? Gratuitamente. No hicimos ningún mérito nosotros para ganarnos realmente la salvación. No hicimos nosotros ningún mérito para que el Señor nos perdonara de todo pecado y de toda maldad. Realmente todo lo ha hecho el Señor como gratuitamente por su gracia. Amén. Somos nosotros redimidos, somos perdonados, amén, y somos salvos por gracia, porque a Dios le plació. Gracia, ¿verdad? Que es un regalo que no lo merecemos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Así quiso el Señor, amén, por gracia, para que ninguno de nosotros, ¿verdad?, nos vanagloriemos, para que ningún ser humano, ¿verdad?, se sienta mejor que otro. Alabamos a nuestro Dios. Por eso Dios hizo todas las cosas así, en esa manera, hermanos, para que, ¿verdad?, la gloria sea siempre para nuestro Dios. Bendito nuestro Señor. Amén, hermanos. La deuda era enorme, amén. Y el Señor, hermanos, amén, por gracia el Señor nos perdonó esa deuda. Era algo que por nosotros mismos no íbamos a poder, hermanos, amén, justificarnos delante del Señor. No íbamos a poder pagarle al Señor realmente, amén, porque era algo que era enorme, pues. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Él saldó la cuenta, Él nos perdonó la cuenta para que ahora nosotros, ¿verdad?, hermano, nos sintamos siempre, ¿verdad?, endeudados con nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Pensando, ¿verdad?, que aunque nosotros, si Dios nos permitiera vivir 200 años, 300 años, los años que el Señor nos permita, nunca de los nunca hubiésemos nosotros poderle pagar a nuestro Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Alabamos al Señor, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso, hermanos, amén, el Señor nos enseña en su palabra, hermanos, de que como hijos de Dios tenemos que, amén, estar humildes delante de su presencia, vivir
humillados delante del Señor, hermanos, porque, amén, es Dios realmente, por su gracia, amén, por su grande amor y misericordia, que nos ha redimido, que nos ha salvado. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. En el capítulo 18, hermanos, de Mateo, el Señor habla de la parábola de los dos deudores. Bendito el Señor Jesús. Y podemos leer, hermanos, del versículo 23 en adelante. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que él tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. El verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. El asunto aquí, hermanos, ¿verdad? De que dice que el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad?, a este rey que empezó a hacer cuentas. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y entonces le fue mostrado a alguien, una persona que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos, hermanos, en aquel tiempo, era la suma más alta. Era algo que no se podía, no lo iba a poder pagar nunca. Amén. Un talento equivale a 6,000 denarios. Y un denario, el salario que se pagaba antes, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús, un denario era digamos, el pago mínimo de un jornalero, del día de un jornalero. O sea que un jornalero ganaba un denario. Imagínense. Este hombre le debía a su señor, ¿cuánto? 10,000 talentos. Entonces él, ¿verdad? Lo llama a cuenta y le empieza, ¿verdad?, a decir, pues entonces te voy a, como quien dice, a subastar a ti, a tu familia, a tus hijos, los voy a vender para ver qué tanto dinero puedo obtener de ustedes. Y entonces, ¿qué hizo este siervo? Le rogó a su señor, ¿verdad?,
que le tuviera paciencia, que él le podía pagar. Pero la realidad, hermanos, es que este siervo nunca iba a poder pagar esa deuda a su señor. Pero él le suplicaba, ¿verdad? Le rogaba a su señor que le diera más tiempo. Pero en sí, en su corazón de este hombre, era más bien de que apelaba a la misericordia de su señor, de su rey. Y el rey, ¿verdad?, fue movido a misericordia. ¿Y qué sucedió? Le perdonó esa deuda que nunca jamás iba a poder pagarle. Alabamos a nuestro Dios. Y esto, hermanos, el Señor, ¿verdad?, lo dejó para nosotros, amén. Porque en igual manera, ¿verdad?, nosotros, nunca, repito, íbamos a poder pagarle al Señor todo lo que el Señor, amén, ha hecho por nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Como Él, ¿verdad?, por gracia, ¿verdad?, porque Él ha tenido de nosotros misericordia, hermanos. Él nos ha perdonado de todo pecado y de toda maldad. Y usted y yo ahora somos, ¿verdad?, del pueblo del Señor. Ahora somos, ¿verdad?, parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Pero nosotros no íbamos a poder pagarle. Ahora, lo que el Señor también dice aquí, ¿verdad?, que este hombre, después de que el Señor le perdona esa inmensa deuda, sale de ese lugar y se encuentra con un consiervo. Y ese consiervo, ¿cuánto le debía? Le debía 100 denarios. Comparando 100 denarios con 10,000 talentos, en realidad es una miseria. Alabamos al Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y este hombre, ¿verdad?, malagradecido, ¿qué hizo? Toma a su consiervo, ¿y qué dice la palabra del Señor? Le ahogaba, yo me imagino que lo agarraba hasta del cuello y le decía, págame la deuda que me debes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y aquel hombre también le suplicaba y le decía que le tuviera, ¿verdad?, paciencia, que se lo iba a pagar, pero no tuvo misericordia con su consiervo y lo metió a la cárcel. Entonces otros consiervos se dieron cuenta y le dieron la notificación al rey, y el rey, ¿qué hizo? Se enojó contra este siervo malagradecido. ¿Y qué hizo el Señor? El rey lo tomó otra vez. ¿Y qué sucedió, hermanos? Lo condenó para siempre. Ya no le dio más oportunidad, sino que lo dio a los verdugos, lo cual, ¿verdad?, da a entender que era, ¿verdad?, a los soldados, pues a los encargados de la cárcel, para que lo encarcelaran para siempre. Ya no iba a tener más justificación. Y el Señor, hermanos, dice en el verso, ¿verdad?, 35, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿qué cosa? Sus ofensas. Amén. Y lo que viene hablando el Señor aquí, hermanos, es del perdón entre nosotros como hijos de Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Del perdón que también, hermanos, amén, cuando alguien nos ofende ¿verdad?, y aquel que nos ofende nos pide perdón, tenemos que perdonarle. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonarle? Porque el Señor nos demuestra, ¿verdad?, de que Él a nosotros nos ha perdonado una deuda mayor. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Que por gracia nosotros somos salvos. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál hubiese sido, hermano, nuestro destino si el Señor no hubiera venido a nuestras vidas? La condenación. Amén. La condenación eterna. Mas, sin embargo, el Señor tuvo de nosotros misericordia. Amén. Y Él nos ha redimido, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Él nos perdona de todo pecado y de toda iniquidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces, de esa manera, hermanos, el Señor nos enseña de que no solamente, amén, una vez cuando alguien nos ofende y nos pide perdón, tenemos que perdonarle, sino que todas las veces que alguien te ofende y tú, ¿verdad?, él te pide perdón y tú tienes que perdonarle. Alabamos a nuestro Dios.
Si leemos los versículos, por ejemplo, el versículo 15, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? 70 veces 7. Alabamos al Señor. Y es por eso que el Señor trae, ¿verdad?, esta parábola de los 2 deudores, amén, del que le debía 10,000 talentos y el que le debía al de 10,000 talentos 100 denarios, para ilustrarnos el Señor de que Él de nosotros ha tenido misericordia sin que nosotros lo mereciéramos. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia, como dice en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios, lo hemos leído, ¿verdad?, en otras ocasiones. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el Señor nuestro Dios. Dice el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos como hermanos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo dice, hermanos? Por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Alabamos al Señor nuestro Dios. Y hermanos, entendiendo, ¿verdad?, esto de la palabra del Señor, que nosotros no merecíamos estar en el camino del Señor. Amén. Que ninguna de nuestras acciones, amén, realmente eran merecedoras de que el Señor tuviera de nosotros misericordia. Alabamos a nuestro Dios. Hermanos, entendiendo que nosotros realmente fue Dios quien nos escogió, fue Dios quien nos eligió, hermanos. Es Dios quien de nosotros hasta el día de hoy ha tenido misericordia. Es Dios, hermanos, quien, ¿verdad?, ha tenido cuidado de nosotros hasta el día de hoy, hermanos. Es para que nosotros, hermanos, amén, estemos reconociéndole al Señor todos los favores que Él ha hecho por cada uno de nosotros, porque la dirección que íbamos a, ¿verdad?, la que teníamos nosotros antes cuando no conocíamos del Señor, repito, ¿cuál era, hermanos? La condenación eterna. Mas sin embargo, Dios, estando nosotros muertos en delitos y pecados, amén, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos, hermanos, amén. Alabamos a nuestro Dios. No es para que, ¿verdad?, nosotros, hermanos, nos sintamos mejor que otras personas. No es para que nosotros, hermanos, amén, nos queramos vanagloriar.
Amén. Es para que estemos humildes y sumisos delante de la presencia del Señor. Amén. Que todo lo que nosotros hagamos en la obra del Señor, en el ministerio, en las diferentes áreas, ¿verdad? O funciones en la iglesia o en la obra del Señor, hermanos, es para que nosotros, ¿verdad? Le reconozcamos a Él. Es por la gracia de Dios en nosotros, amén, que hasta el día de hoy, amén, estamos en pie, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. No es en realidad tanto, hermanos, en verdad, no es por lo que yo sea, no es por lo que yo, verdad, tenga, es realmente la misericordia del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Por gracia sois salvos. Qué bonita expresión, amén. Porque ahí el Señor nos enseña claramente, ¿verdad?, de que nosotros todos aquellos que hemos sido redimidos con su sangre preciosa, todos aquellos que nos hemos entregado al Señor, todos aquellos que creemos, que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, le demos siempre la gloria, el reconocimiento, el honor, amén, a nuestro Dios. Que, hermanos, en todo tiempo le adoremos y le exaltemos a Él. Que cuando pensemos nosotros de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? No es realmente para desear lo que antes hacíamos, sino para más bien darle la gloria al Señor por lo grande y maravilloso que ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Bendito su nombre para siempre. Amén, hermanos. Amén. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Es don de Dios. Amén. Y luego dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Realmente las obras de nosotros, hermanos, sin conocer del Señor, eran contrarias a la voluntad de Dios, porque algunos sí teníamos cierta fe, ¿verdad? O confesábamos creer en Dios, pero realmente no seguíamos sus pisadas, no hacíamos su voluntad. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, que por gracia nosotros somos salvos. Amén. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es algo gratuito. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Alabamos a nuestro Dios. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pero ¿cuáles buenas obras se refiere? Las que Dios mismo ha preparado para que nosotros ahora, siendo nuevas criaturas, andemos en esas obras que el mismo Dios ha creado. Bendito su nombre para siempre. Alabamos al Señor, hermanos. ¿Ah? Él es bueno, hermanos. Él es misericordioso, nuestro Dios. Amén. Si leemos ahí el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, que dice, hermanos, por su sangre, el perdón de pecados, que, hermanos, según las riquezas de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien en el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo, hermanos? Según las riquezas de su gracia. Amén. Gloria a Dios. Así le plació al Señor. Gratuitamente, hermanos, es la salvación. Alabamos a nuestro Dios. Amén.
Cuando el Señor Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, amén, el Señor les dice, ¿verdad? Que lo que ellos reciben de gracia tenían que darlo. Que no lo tenían que hacer por dinero. Que no iban a predicar el evangelio por dinero. Alabamos a nuestro Dios. Amén. Solamente, ¿verdad? Lo que las gentes les pudieran dar a ellos. Entonces, pero ellos iban por gracia. Amén. Fueron escogidos. Y de gracia tenían que compartir. Tenía que ser gratuito. Y el evangelio de la palabra del Señor, hermanos, debe de ser predicado siempre gratuitamente. ¿Por qué? Porque es por gracia, amén. No es por obras, es porque Dios le plació que usted y yo seamos parte de su pueblo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Esa gracia de Dios que se manifestó, dice Pablo, escribiendo a Tito, en el capítulo 2, bendito su nombre para siempre. Dice el versículo 11, hermanos, porque la gracia de Dios, 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué, hermanos? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y que más y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Le dice Pablo a Tito, y esta palabra quedó escrita también para nosotros, amén, para la iglesia de este tiempo. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres, enseñándonos, amén, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Porque Él se dio, amén, por nosotros. Él de su voluntad, hermanos. Él de su voluntad se dio por cada uno de nosotros. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí nos enseña el Señor que la gracia es para salvación para todos los hombres, y esa gracia nos enseña que tenemos que renunciar a ¿qué? A toda impiedad, amén, hermanos, gloria a Dios, y a todos los deseos mundanos, y que tenemos que vivir, amén, en este siglo piadosamente, sobriamente, bendito el nombre de nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Dios, hermanos, nos enseña en su palabra, hermanos, estas cosas, en verdad, porque como seres humanos en nuestra carne a veces como que nos queremos, ¿verdad? Poner como pavos reales, ¿no? Como que si realmente nosotros le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Y la verdad es que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Entonces la exhortación del Señor es, hermanos, que reconociendo nosotros que somos salvos por gracia, tenemos que vivir en este mundo en una manera, ¿verdad?, piadosa delante del Señor, agradando a nuestro Dios, amén, siendo, ¿verdad?, sobrios, no soberbios, sobrios, amén, estando nosotros, ¿verdad?, firmes en el camino del Señor, hermanos, porque realmente Dios, amén, Él nos ha rescatado, amén, y nos ha salvado, hermanos, de la condenación eterna. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Si el Señor no lo hubiera llamado a usted, si no nos hubiese llamado a nosotros, amén, estuviéramos en el mundo, quizás muchos de nosotros, o a lo mejor ya ni existiéramos, ya no tuviéramos vida. Amén, hermanos. Porque la dirección que nosotros, ¿verdad?, teníamos era al infierno. O sea, de cabeza, como dijo un predicador, al infierno. Mas, sin embargo, el Señor, ¿verdad?, Él nos miró a nosotros y tuvo de nosotros misericordia y nos amó el Señor. Y nos ha, ¿verdad?, rescatado de esa vida vana y nos ha puesto, ¿verdad?, ahora en lugares especiales el Señor, para que ahora nosotros, hermanos, sigamos las pisadas del Maestro, para que ahora nosotros, amén, hagamos la voluntad del Señor, siendo personas, amén, entendidas en las cosas del Señor, que no es por las obras que somos salvos, sino que es por gracia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y lo que ahora hacemos en el Señor, ¿verdad?, es precisamente porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Y por eso la exhortación de la palabra del Señor, amén, a seguir en una vida, ¿verdad?, que agrade al Señor. Y antes, con nuestra forma de vivir, no agradábamos al Señor, amén. Avergonzábamos a nuestro Señor. Ahora, estando en el camino del Señor, hermanos, nuestras vidas tienen que agradar a nuestro Señor. Y tenemos que seguir, hermanos, amén, esforzándonos delante del Señor, siendo personas humildes delante de Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Viviendo, hermanos, delante del Señor, ¿verdad? Teniendo temor de Dios en nuestros corazones. Alabamos a nuestro Señor. Gloria a Dios, amén. Porque Él, hermano, nos salvó el Señor. Él, Señor Jesús, nos lavó, como dice en Apocalipsis, hermanos. Él nos ha hecho una obra maravillosa, el Señor. Gloria a Dios. Como dice aquí Apocalipsis 1. Aleluya. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y cómo dice esa parte, hermanos? Al que nos amó. ¿Y qué más, hermanos? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice Juan. Amén. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Él primero nos amó y luego después, ¿qué hizo el Señor? Nos lavó de todos nuestros pecados. Y luego después, ¿qué hace el Señor, hermanos? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso dice, ¿verdad, Juan? A Él sea gloria, amén, e imperio por los siglos de los siglos. Reconociendo, Juan, de que la gloria es para Dios, que no es por nosotros, amén. Realmente fue Dios el que nos amó, fue Dios el que nos redimió, fue Dios el que nos ha puesto en un lugar especial. Alabamos a nuestro Dios, aleluya. Yo no sé cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Dios. A Él sea la gloria por siempre, aleluya. Y Pedro dice, hermanos, amén, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados, amén, 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Ya destinados de antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los posteros tiempos. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo dice la otra parte? Por amor, amén, por amor de vosotros. Alabamos a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Amén. ¿De dónde nos sacó el Señor? De una vana manera de vivir. Alabamos a nuestro Dios. Amén. ¿Ah? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fuimos comprados. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la que Él derramó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso Pablo, hermanos, cuando también escribe a los Corintios en la primera carta, hermanos, en el capítulo 6, versículo 19, gloria a Dios. Dice el versículo 19, aleluya. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo dice, hermanos? Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué dice la otra parte? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Anteriormente, ¿verdad? Viene hablando acerca de todo acto, ¿verdad? Impuro delante de la presencia del Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y como cristianos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque somos templo del Señor. Ahora somos, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Bendito su nombre, aleluya. Por eso dice, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio, dice el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad. Amén. Alabamos al Señor, hermanos. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En mi manera, ¿verdad?, de ser, en mi manera de conducirme en esta vida, en mis acciones, amén. No se trata de mi nombre, no se trata del nombre de otra persona, no se trata de ningún ser humano, se trata de darle la gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos, amén. Se trata de darle la gloria al Señor. No es para que la gente me vea a mí, por eso hago esto, o para que alguien me reconozca, o para que alguien me nombre. No, no se trata de eso. Se trata de que nuestras acciones glorifiquen a Dios. Siempre la gloria es para nuestro Dios, porque realmente nosotros, ¿verdad?, estamos en deudas con Él, con el Señor nuestro Dios, porque Él es el que por su gracia, amén, nos ha amado a nosotros el Señor y nos ha redimido de todo pecado, de toda iniquidad. El Señor nos perdona, como dice Juan, ¿verdad?, que la sangre de Jesucristo nos perdona de todo pecado. Amén. Qué bonito, hermanos, es realmente la gracia de nuestro Dios. Esa gracia, ¿verdad?, que fue manifestada en Jesucristo cuando Él derrama esa sangre preciosa. En la cruz del Calvario, como dijo Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese sacrificio del Señor, esa sangre que el Señor derramó, nos perdona, hermanos. No solamente nos perdonó, sino que nos perdona de todo pecado. Alabamos al Señor. Porque, hermanos, cuando ofendemos al Señor, hermanos, amén, pero nos humillamos delante del Señor, así como aquel hombre, ¿verdad?,
Ten paciencia conmigo, Señor, y yo te lo pagaré todo. Y el Señor es, ¿qué? Movido a misericordia, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando regresa con su padre, el padre al ver a su hijo que regresa, ¿verdad? Que tiene misericordia de su hijo, amén. Así el Señor, hermanos, amén, nos enseñan esas parábolas de que Él es grande en amor y en misericordia, pero que cuando nosotros ofendemos al Señor, tenemos que humillarnos delante del Señor y tenemos que pedirle perdón al Señor, amén, para que el Señor, hermanos, amén, Él nos perdone. Y cuando Dios perdona, hermanos, amén, el Señor, ¿verdad? Nunca jamás Él se acuerda de lo que Él ya nos perdonó. Alabamos al Señor, hermanos. Santo es nuestro Dios. Por eso, hermanos, amén, nosotros tenemos que glorificar al Señor con nuestra manera de ser. Amén. Alabamos al Señor. Cuando cantamos, cuando adoramos al Señor, es una manera de glorificar al Señor. Amén. Pero igual, hermanos, cuando salimos del tiempo de la alabanza a los lugares donde nosotros vivimos, donde nos movemos, hermanos, igual tenemos que darle la gloria al Señor con nuestra manera de ser. Y cuando alguien te dice a ti, hermano, yo te veo que eres diferente, o una persona ya ahora te ve que eres cristiano y dice, wow, ahora tu manera de ser es distinta, ya no eres el vicioso, ya no eres ¿verdad? El mal hablado, ya no eres aquello, lo otro, pues tú y yo tenemos que darle la gloria al Señor, porque es Dios el que hace esa obra maravillosa en nuestros corazones. ¿Cuántos exaltan el dulce nombre del Señor? Aleluya. Dice el verso capítulo 7 de ahí primero a los Corintios, el verso 23 dice, gloria a Dios, por precio fuisteis comprados, dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Por precio fuisteis comprados. Alabamos al Señor, nuestro Dios. Amén. Por precio hemos sido comprados. Gloria a Dios. En nuestro amado Señor Jesucristo, Él pagó un precio. Gloria a Dios. Es como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo de mi propia voluntad, de mí mismo, amén, doy mi vida. Gloria al Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Ajá. Qué bueno es nuestro Señor. Aleluya. El Señor Jesús, hermanos, amén, Él de su propia voluntad lo hizo, porque Él es santo, amén, gloria a Dios. La palabra del Señor dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él es santo. Bendito el nombre de nuestro Dios, amén. Alabamos al Señor, hermanos, bendito su nombre para siempre. Aleluya. Si vamos allá a San Juan, hermanos, capítulo 10. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén, aleluya. Aleluya. Dice el versículo, hermanos. Aleluya. Verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo, ¿qué dice? Mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué dice? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. ¿Ah? Y lo que el Señor está diciendo es que Él, de su propia voluntad, amén, Él se ofreció. Porque Él bien pudo, hermanos, amén, traer un ejército de ángeles y derrotar al imperio romano en ese tiempo. Alabamos a nuestro Dios. Mas, sin embargo, Él, ¿verdad?, tenía un plan. Un plan, ¿verdad?, para toda la humanidad, para que no solamente el pueblo de Israel alcanzase la salvación, sino que aquellos que estábamos excluidos, hermanos, los gentiles, que no éramos judíos, también
viniésemos a ser parte del pueblo del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Por eso, ¿verdad? Él de un solo pueblo hizo, hermanos, ¿qué? De dos pueblos, perdón, hizo un solo pueblo. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Alabamos en el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice, hermanos, en Efesios, gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 4, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Dice, cuando habla verdad de los ministerios, dice, gloria a Dios. El verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Alabamos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Ahora, verdad, nosotros, hermanos, tenemos que ir, verdad, creciendo en el camino del Señor. Amén. Porque por gracia somos salvos, hermanos. Amén. Pero de ahí en adelante, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Es seguir creciendo hasta llegar a la medida del varón perfecto. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Amén. A esa medida, hermanos. Amén. Tenemos que seguir nosotros creciendo en el camino del Señor. No se trata, hermanos, amén, de despreciar, hermanos, la gracia del Señor. Porque cuando no nos esforzamos, cuando no, verdad, luchamos, hermanos, cuando, verdad, nos dejamos dominar por nuestra carne, los deseos o las pasiones desordenadas, estamos, hermanos, despreciando la gracia de nuestro Señor. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a continuar en el camino del Señor, esforzándonos, hermanos. Amén. Gloria a nuestro Dios. Porque, hermanos, es algo muy maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Como, verdad, muchas otras gentes, hermanos, nunca conocieron del Señor. Nunca tuvieron la oportunidad del Señor. Amén. De conocer al Señor Jesucristo. Como, verdad, muchas otras personas, amén, han muerto porque nunca, verdad, quisieron tan bien del Señor. Han muerto y se han ido sin Dios y sin esperanza. Mas, sin embargo, hermanos, el Señor de nosotros ha tenido misericordia. Él ha querido que usted y yo le conozcamos, amén, y que crezcamos, amén, en su gracia, que crezcamos, hermanos, amén, en su conocimiento, que crezcamos en su sabiduría, que cada día, hermanos, que pase, verdad, maduremos más en las cosas del Señor, que nos esforcemos, que luchemos, porque, hermanos, si leemos ahí en el capítulo 12, hermanos, de Hebreos, gloria a Dios, leemos del versículo 12, dice, nos exhorta, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor.
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Levantad las manos caídas y las rodillas, ¿qué dice, hermanos? Paralizadas. Amén. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad bien. ¿Ah? No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa, hermanos? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, el 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Como dice el verso 25, léalo conmigo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta. ¿Desde dónde, hermanos? Desde los cielos. Amén. Por eso la exhortación, hermanos, de la palabra del Señor. Amén. A no despreciar, hermanos, a no tomar en poco, hermanos, amén, el camino del Señor. Amén. A no, hermanos, a hacer verdad de menos, hermanos, amén, lo del Señor. No, hermanos, a darle valor a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque no se trata de nosotros los predicadores, no se trata realmente de los hombres. El asunto es con Dios. Amén. El asunto es con Dios, el compromiso es con Dios. Alabamos a nuestro Señor, hermanos. Amén. Y Dios, hermanos, amén, así como Él, ¿verdad?, nos ha perdonado, como Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha amado el Señor, amén. Él espera que cada uno de nosotros seamos siervos y siervas agradecidos, amén. Porque teníamos una deuda, hermanos, infinita que no íbamos a poder pagar a nuestro Señor, mas Él nos ha perdonado, hermanos. Dios nos libre, hermanos, y no seamos como aquel hombre, ¿verdad?, que fue, ¿qué, hermanos? Que despreció, que fue malagradecido, amén. Que su rey le perdonó la deuda, pero él no quiso perdonar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. No despreciemos, mirad que no despreciéis al que habla, amén. Porque si aquel que amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, ¿verdad?, que Dios le daba la palabra a Moisés y Moisés amonestaba al pueblo, ahora nos habla ¿quién? El Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo es mayor que Moisés, que Abraham, que todos los profetas, amén, porque Él es Dios eternamente y para siempre. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos, a esforzarnos, amén, gloria a Dios. Amar a nuestro Señor, hermanos, gloria a Dios. A seguir, hermanos, adelante, amén, gloria al Señor Jesús.